Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama,
Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más estamos compartiendo la palabra de Dios. Estamos contentos y felices de poder participar de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Bienvenidos los que se conectan a lo largo y a lo ancho de nuestro país y a los que se conectan de otras naciones. Deseamos que Dios ilumine su vida con el poder de su palabra. Estamos con esta serie de mensajes, rompe cadenas, ¿sí? Oye el ruido de rotas cadenas. Bueno, todos hemos tenido un pasado y probablemente ese pasado no ha sido muy bueno. Todos pasamos por valles tenebrosos, fracasos, quiebra financiera, familias rotas, problemas de salud y vamos quedando como marcados, ¿sí? Entonces hoy tenemos que entender que debemos romper esas cadenas del pasado porque muchas veces condicionan nuestro presente y aún peor, nuestro futuro. Jesús es un ejemplo de cómo vivió momentos turbulentos en su vida, como vivimos todos. Bueno, Jesús lo que le pasó es que él tuvo que afrontar la cruz. Y en ese momento que él afronta la cruz, muchos dijeron, bueno, este es el final de este hombre, de este rabino, de este profeta, de este que se pretendía ser Mesías, pero esa cruz está terminando con él. Y hasta él mismo en algún momento se sintió mal. Recuerda que él oró, Padre, ¿por qué me has abandonado? Llega el momento en que te sentís, Dios, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué pasó esto? Y nos sentimos como perturbados. Pero Hebreos 12:2 nos va a decir cómo Jesús pudo salir de esa turbulencia de su vida. Y dice así, Jesús soportó la cruz porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Él pudo entender que el mal momento no iba a terminar con su vida ni con su misión. Él pudo ver el futuro. ¿Qué fue lo que vio en el futuro? Vio gozo y vio alegría porque entendía que después de la cruz venía la resurrección y venía la gloria, ¿sí? Entonces necesitamos realmente entender que Dios es un Dios especialista en dar vuelta a la historia. Esa historia que te va marcando diciendo fracasaste una, fracasaste dos y vas a fracasar la tercera y la cuarta y vas a morir fracasado. Sabes que no debemos pensar así, no debemos cometer el error de perder la esperanza, de bajar la guardia, de tirar los guantes. No debemos cometer ese error, sino que debemos poner nuestra confianza que si estamos atravesando un valle de dolor, un valle de aflicción, Dios va a dar vuelta a esa historia y al final habrá gozo y alegría. Nos dice el Salmo 35, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Esto es lo que nos dice Dios. Sí, vas a tener un llanto, te puede durar toda la noche, pero apenas amanezca va a venir la alegría, ¿sí? Bueno, quiero decirte otra cosa también. Es necesario pasar malos momentos. ¿Escuchaste? Sí, pero ¿cómo va a ser necesario? ¿Sabes por qué es necesario pasar malos momentos? Porque cuando pasás un mal momento, después sos más fuerte y Dios quiere ver tu actitud de vida. Dios quiere ver fortaleza en tu vida y para eso necesitamos pasar los valles tenebrosos, los valles de aflicción, para después quedar mucho más fortalecido. El plan de Dios nunca es restar, que sea menos. Todo lo contrario, el plan de Dios es sumar, el plan de Dios es avanzar. Por eso nos dice 1 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria. No pensés que tu vida ha sido dura y que vayas a ver si lo que viene será bueno. La Biblia dice que sí, que lo que viene va a ser mejor que tu pasado. Vamos a ser transformados de gloria en gloria. Proverbios 4:18 dice,
El camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día. Así que bueno, a vos y a mí nos esperan momentos gloriosos. Como siempre decimos, lo mejor está por venir. Lo dice su palabra, en muchas partes nos promete que vamos a ir avanzando, ¿sí? Entonces, vamos a ver una historia en la Biblia, una historia que realmente nos ayuda a entender cómo romper cadenas de nuestros pasados, cadenas que quizás no son físicas, pero son emocionales, espirituales, sentimentales, que te tienen atado y que no te dejan ver un futuro de mayor gloria, un futuro de mayor esperanza, un futuro de mayor victoria. Y te voy a hablar de la historia de Noemí. Noemí, junto a su esposo y sus 2 hijos, como había en Belén, donde ellos vivían, la tierra de Israel, había hambre, decidieron emigrar a Moab. Y cuando estuvo en aquel lugar, falleció su esposo, después murió un hijo, después murió el otro, y de repente esta mujer se sintió vacía, se sintió en la ruina, se sintió que perdió todo, ¿sí? Pero un día ella dijo, bueno, acá en Moab perdí todo, voy a volverme a mi país, voy a volverme a mi tierra natal. Y cuando ella tomó esta decisión, sus 2 nueras fueron a despedirla, pero una de ellas, llamada Ruth, decidió quedarse con su nuera. Y dice así la palabra en Ruth 1:16. Y Ruth le dice a Noemí, su suegra, a donde tú vayas, yo iré. Y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Noemí se sintió desplomada, abrumada, vacía, fracasada. Pero en el momento que una de sus nueras le dice, no te voy a abandonar, donde vos vivas, yo voy a vivir contigo, yo voy a estar para cuidarte, tu Dios va a ser mi Dios. En ese momento Dios empezó a obrar en la vida de Noemí y empezó a cambiar la historia. Ella no lo percibía, pero eso es lo que estaba ocurriendo. Y cuando ella va a llegar a Belén, al pueblo donde ella se había ido por muchos años, pero la gente se ve que eran muy buenos vecinos y ella se había llevado bien con sus vecinos, la recordaban y realmente la recibieron con alegría. Y cuando la reciben con alegría, con saludo, dice Ruth 1:20, no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara. ¿Sabes qué significa Noemí? Noemí significa mi alegría. No sé si alguien que nos oye se llama Noemí, significa alegría. Y ella dice, ya no tengo más alegría, llámenme Mara. ¿Sabes qué significa Mara? Amargura. Y ese es un error que cometemos las personas, traer el pasado al presente y al futuro. Estoy amargada y así que llámenme amargura. Y ese es un error, ¿sí? Necesitamos romper con eso. Todos como hemos dicho, hemos pasado un mal momento y en ese mal momento hemos tenido pérdidas de un ser querido, pérdidas económicas, pérdida de situaciones favorables, se convirtieron en situaciones contrarias y hay 2 opciones: o te sacudís de todo eso y la seguís peleando, o te enojás y caes en la depresión. Y el mal camino es enojarse y caer en la depresión, al punto tal que hay hasta humoradas que dicen, el día que llueva sopa voy a estar con un tenedor en la mano. ¿Sabes lo que está diciendo? Que toda tu vida te va a ir mal. Otros dicen, el día que fabrique sombrero los niños nacen sin cabeza. ¿Sabes lo que está diciendo? Que nunca te va a ir bien. Y no podés decir eso, porque si lo decís es lo que te va a ocurrir, y ese es un error. Noemí cometió un error en cambiarse el nombre. Era alegría y ahora dice, estoy amargada. ¿Por qué? Porque un día tuve familia y ya no lo tengo. Porque un día tuve un trabajo y ya no lo tengo. Porque un día tuve una relación que invertí muchos años y ya no la tengo, a esa relación. Y entonces te sentís vacío, con las manos vacías. Pero déjame decirte
que eso no es el fin de la historia de tu vida. Esos son un momento que has pasado y tenés que mirar el futuro desprendido de tu pasado. Y Dios estaba ya empezando a obrar. Primero que hizo que la nuera Ruth no la dejase, la acompañase y ella fuese un sostén para ella. Cuando llegaron a Belén, Ruth, la nuera, se va a los campos y llega al campo de un tal Boz, una persona rica y que tenía cierto parentesco con Noemí. Y como era la cultura y las leyes de Israel, Boz podía redimir, rescatar, restaurar a esa familia que había quedado en la nada, la familia de Noemí. Así que Ruth empezó a ir a los campos de Boz y Boz le empezó a decir, y ya ahí vemos que Dios está obrando. Dice a sus empleados, dejen caer espigas a propósito y si quiere juntar un montón que se los lleve, no hay problema, no se lo impidan. Así que Ruth llegaba con montones de espigas de cosecha a su hogar y Noemí decía, ¿cómo ha juntado tanto? Y no sé, me fue muy fácil, había mucho y lo junté. Y bueno, Ruth va a dirigirse a Boz y va a pedirle que tuviera misericordia de su suegra y de ella y que las redimiese. Dice Ruth 3:9. ¿Quién eres?, pregunta Boz. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Entonces, lo que le está pidiendo Ruth a Boz es: tenga misericordia de nosotros, extienda su borde de su ropa sobre mí, porque eso será señal de que usted nos va a redimir, que usted nos va a restaurar y nos va a ayudar a recuperar todo lo que hemos perdido. Bueno, si has leído la Biblia y el libro de Ruth, sabrás que Boz se enamora de Ruth, se casa con Ruth y tiene un hijo con Ruth. Y bueno, la historia fue tremenda, empezó a cambiar. Dice Ruth 4, los versos 14 y 15, encontramos estas expresiones. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, es decir, ella era la abuela, y de ese pequeño que había nacido llamado Obed, y le decían como que era la propia madre Noemí, y le dicen que este niño restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Y qué nieto que va a tener, porque Obed va a engendrar un hijo que se llama Isaí. Isaí va a engendrar hijos y uno de ellos se va a llamar David. Y vemos que es el bisabuelo del rey David. Pero no solo eso, sino que en la sangre de estas personas empieza a correr el ADN de nuestro verdadero rey, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo cambió la historia? Ella que dijo, me fui con las manos llenas, volví con las manos vacías, no me llamen alegría, llámenme amargura. Dios le dio vuelta a la historia. No cometas ese error de rendirte en la vida. No sé lo que habrás vivido. Quizás es mucho dolor lo que has perdido. Sin embargo, Dios tiene alegría y gozo todavía para tu vida. No tenemos que negar la realidad cuando hablamos de los malos momentos que solemos vivir en la vida. Pero siempre tenemos que hablar en fe. Y siempre tenemos que hacer declaraciones de victoria. Por ejemplo, no niego que estoy enfermo. Es verdad, estoy enfermo, pero Dios me sanará. Es verdad, estoy pagando muchas deudas, pero Dios es mi proveedor. O sea, no negamos la realidad. Sin embargo, declaramos que sobre esa realidad adversa Dios nos da sanidad, Dios nos da provisión, Dios nos abre camino donde no hay, Dios abre puerta donde se ha cerrado. ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto es regresar al lugar de bendición. ¿Te acordás por qué Noemí se fue a Moab? Porque en Belén, donde ella vivía, había hambre y en Moab había prosperidad.
pero allá perdió todo y ahora sabe que Belén es una tierra de bendición. Por eso dice Ruth 1:22, Noemí regresó. Cuando llegaron a Belén, estaba empezando la cosecha de cebada. La clave, Noemí regresó. Y vos y yo, para poder ver un futuro de gloria, tenemos que regresar. Tenemos que regresar a la presencia de Dios. Tenemos que regresar a Jesucristo, rendir nuestro corazón. Tenemos que volver a la iglesia. Tenemos que volver a Dios. Y quizás Dios ha permitido que escuches esta palabra, que estás distante en tu corazón. Regresa, regresa, porque Belén es símbolo de prosperidad. Belén es símbolo de victoria y de bendición. Belén es la casa de Dios y en la casa de Dios está su espíritu, y donde está su espíritu, ahí hay libertad. Dice el Salmo 16:11, con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado, seré siempre dichoso. ¿Escuchaste? Esta es la proclamación que tenemos que hacer. No que a mí todo me sale mal, que ya me equivoqué 3 veces, seguro que la cuarta y la quinta, la misma historia. No, no es así. No bajes los brazos. Adelante, en el futuro hay victoria. Hay tiempos de gloria. Hay tiempos de liberación. Lo segundo que tenemos que entender, ya vemos que lo primero es que tenés que confiar que Dios da vuelta a la historia. Y lo segundo, abraza el futuro mientras te despedís del pasado. Abraza el futuro y entendé que en el futuro hay alegría, en el futuro hay abundancia, en el futuro hay salud, en el futuro hay prosperidad. Cree eso, ¿sí? Nos dice otra historia de la Biblia que nos habla de Samuel. Samuel había ungido como rey a Saúl, lo había acompañado, lo había aconsejado, lo había discipulado, era el sponsor del rey Saúl. Sin embargo, el rey Saúl comenzó a fallar, comenzó a desobedecer, y llegó un día que Dios dijo: basta, Saúl no va a ser más rey, voy a buscarme otro mejor que él, un varón conforme a mi corazón. Pero fíjate, la actitud de Samuel también tiene una actitud atada al pasado, una actitud abrazando el pasado, pero no, el pasado no hay que abrazarlo, al pasado hay que despedirlo. Y dice 1 Samuel 16:1, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Y fíjate, Dios nos dice ahora: ¿hasta cuándo vas a estar llorando por ese trabajo que no se te dio, por ese trabajo que perdiste? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por esa persona que te abandonó, por esa relación que terminó? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por un ser querido? Sí, es cierto, el luto hay que vivirlo, en el luto hay que llorar, en el luto hay que despedirnos con lágrimas, pero no podés vivir toda la vida de luto. Llega un momento que hay que ponerle final, porque la vida continúa y el futuro, lo que nos espera, es algo mejor, ¿sí? Entonces, Dios tiene algo nuevo. Saúl se lamentaba, dice: ¿cómo puede ser? Si hay que darle una oportunidad a Saúl, Saúl puede seguir reinando. Y lloraba, no quería que Saúl dejase de ser rey, pero Dios ya había levantado un nuevo rey. Y nos dice en 1 Samuel 16:1, en el mismo texto que citamos, dice: llena tu cuerno de aceite y ve a Belén. Otra vez Belén. Belén, lugar de prosperidad, lugar de bendición. A verme a un hombre llamado Isaí, pues he elegido a uno de sus hijos para ser el nuevo rey. Esto que dice: llena tu cuerno de aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, es símbolo de alegría, es símbolo de bendición. Necesitamos entender
que nuestro corazón se tiene que llenar de alegría y tenemos que despojarnos de la amargura, de la tristeza, del dolor de nuestro pasado. Algo nuevo, le dice Dios a Samuel, hay un nuevo rey. Y para tu vida hay un nuevo trabajo, hay una nueva relación, hay una nueva esperanza, hay una nueva prosperidad. Debes creerlo que es así en Dios. Así que declara que aunque ahora no tienes ese trabajo, declara que vas a tenerlo. Declara que aunque todavía no estás en control de ese hijo que se te fue de las manos, declara que ese hijo estará sumiso en tu hogar y estará bien con su familia. Declara que estás solo y no tienes familia. Declara que Dios te va a permitir formar una familia donde vas a disfrutar de ese compañero, esa compañera y de los hijos que Dios pueda darte. Tenemos que empezar a declarar, abrazar el futuro y despedirnos del pasado. Y por último, decidí que el futuro dirija tu destino, no tu pasado, porque muchas veces somos el resultado del pasado. El pasado es fracaso, el pasado es dolor, el pasado es frustración. ¿Y cómo vivís? Frustrado, sin esperanza. Bueno, no podemos vivir así. Necesitamos abrazar ese futuro que la Biblia dice, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de que la luz irá en aumento, resplandeciendo sobre nuestra vida. Siempre Dios nos dice que el futuro está lo mejor. Dios suma y no resta. También vemos en 1 Samuel 4:21 otra historia interesante, ¿sí? Todas historias interesantes, Ruth por un lado, Samuel por otro lado, y ahora una mujer que ni siquiera se dice el nombre, pero que era la nuera del sacerdote Elí. Y Elí había muerto, el esposo de esta señora, que vamos a leer ahora, va a morir en la batalla, y el símbolo más sagrado, más precioso que Israel tiene, el símbolo nacional de la presencia misma de Dios, es el arca. Y el arca ha sido robada, ha sido arrebatada por los filisteos. Y esta mujer está embarazada de 9 meses, y en toda esta derrota de los filisteos sobre los hebreos, esta victoria de los filisteos y esta derrota en los hebreos, ella va a decir esto. 1 Samuel 4:21. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Este es otro error que comete esta mujer. Ella le va a poner el nombre a su hijo sin gloria, como diciendo, mi hijo está roto, mi hijo es un fracasado, mi hijo no tiene esperanza. Y no podemos poner un nombre así a nuestros hijos. No podemos mirar el futuro de lo que hoy nos está pasando, un valle tenebroso, como que el resto de la vida también habrá sido así. Este es un ejemplo de lo que no debemos hacer. Mirar el futuro desde las circunstancias adversas que nos ha tocado vivir. Dios es un Dios que cambia la historia. Dios ya está trabajando. Si estás escuchando este mensaje es porque Dios ya empezó a hacer algo bueno en tu vida. Te está dando fe, te está diciendo soltá ese pasado de amargura y recibí un futuro de alegría y un futuro de bendición. Dice el Salmo 27:13. Pero yo estoy convencido, no es que tal vez, quizás no, yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. ¿Te animás a tener esa convicción de saber, no importa lo que ya viviste, ya no hay más nada que hacer, lo vivido está vivido, por mucho dolor, por mucha pérdida, por lo que fuera? Pero tenemos un presente y un futuro. Y acá el salmista dice, estoy convencido de que por el resto de mi vida voy a ver la bondad de Dios. ¡Qué bueno! Hoy está la bondad de Dios, mañana estará la bondad y pasado también, y cada día será algo glorioso de experimentar la bendición de Dios sobre nuestra vida. Que Dios nos bendiga, y quizás lo que necesitamos es regresar a Dios,
ahí está la bendición. Ahí está toda nuestra esperanza. Y no sé, quizás necesitas regresar a Dios. Vamos a orar para que juntos todos nos volvamos a Dios. El lugar de la bendición, el lugar de la esperanza, el lugar de un futuro glorioso. Ya no vivamos atado al pasado. Oye el ruido de rotas cadenas. Se rompen las cadenas de nuestro fracaso del pasado, de nuestras pérdidas del pasado, del dolor que vivimos del pasado. Pero de ahora en adelante me espera la gloria, me espera la bendición, me espera la abundancia, me espera la prosperidad. Quiero que ahí donde te encuentres, si podés cerrar tus ojos, vamos a tener un tiempo para entrar en comunión con Dios. Padre Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque estamos oyendo el ruido de rotas cadenas. Se rompen esas cadenas que nos ataban en lo espiritual, que nos ataban en lo emocional, que nos ataban en lo sentimental, que nos ataba la voluntad para no poder levantarnos en victoria. Ahora nos regresamos a Dios con todo nuestro corazón. Señor, te pedimos perdón por vivir distante de tu presencia, distante de tu voluntad. Hoy te pedimos nos llenes de tu amor y de tu Espíritu Santo para comenzar a vivir una vida de plenitud, una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de declarar lo mejor está llegando. Dios ya comenzó a obrar, a mover la circunstancia para que mi futuro sea un futuro de gloria, para que tu futuro sea un futuro de gloria. Dios, gracias por este milagro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y te deseamos que Dios te bendiga ricamente.